Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por estar aquí. Es ocioso recordarles a ustedes que uno de los acontecimientos inesperados y de importancia política, social y económica ocurridos a lo largo de estos últimos años ha sido la transformación de la URSS. Hoy hablaremos de Rusia, de sus raíces, de su nuevo despertar y de cuál puede ser su misión en el tercer milenio. También eso puede ser sorprendente. Alexander Dugin es filósofo, periodista, escritor, escribió Rusia, el misterio de Eurasia. ¿Cuál es la dimensión euroasiática del imperio ruso? Lo que es más importante a entender en este sentido es entender que la Rusia no es solamente el país culturalmente eslavo o occidental. Según el pensamiento de nuestro gran filósofo Konstantin Leontiev, la Rusia representa el país particular que fue el país más asiático y más turánico, según la palabra Turán, que significa propiamente el espacio euroasiático de la planeta. Y por esto yo pienso que es para entender qué representa la Rusia propiamente dicho, es necesario conocer lo que representa la Eurasia como el continente donde fue vinculadas dos tradiciones del pueblo turco y la tradición del pueblo indoeuropeo. Y por esto yo pienso que la Rusia tiene el papel muy importante en el contexto del contexto continental, porque representa esta mezcla, esta síntesis de dos corrientes muy importantes culturales, el corriente de los pueblos indoeuropeos, de los pueblos turcos. Dmitry Stolypin, que es nieto del gran primer ministro de Nicolás II, además es escritor, es periodista, ¿qué podría usted decir sobre el carácter europeo de Rusia? En cuanto al carácter europeo de Rusia, se puede decir lo primero, hablar de una noción geográfica. Rusia es el primer país del mundo en cuanto a la especie. Son 22 millones de kilómetros cuadrados, 5 millones en Europa y más de 16 millones en Asia. Este es el problema puesto geográficamente de una manera precisa y exacta. Yo pienso que podemos hablar de una cierta manera de una vocación europeo de Rusia. Voy a tomar algunos ejemplos a través de los siglos, pero yo pienso que para nuestros amigos telespectadores puede dar cierta imagen. En el medioevo, Rusia, nuestro príncipe Yaroslav tenía tres líneas. Una reina de Francia, de Luis I, pues, el rey de Hungría y el rey de Noruega. Después se puede hacer una segunda cosa pensando en el siglo XIX, es decir, antes del siglo XIX. Pedro el Grande, que vivió a comienzos del siglo XVIII, que ha abierto la ventana al mundo occidental y que ha construido San Petersburgo. En cuanto al plan literario, en cuanto a los intercambios de ideas, tomamos Rusia septentrional y Europa occidental, como ustedes saben, hubo la corriente eslavófila y la corriente occidentalista. Unos partidarios de la gran apertura hacia Europa occidental
y toda especie de corriente de ideas que han creado una tradición específica que está enemiga de las ideas racionalistas. Estos uno o dos ejemplos que yo puedo dar. Salustio Alvarado es profesor y vicepresidente de la Asociación Española de Eslavos. Una pregunta muy simple. ¿Por qué los rusos son ortodoxos? Muy bien. Esto depende de varios acontecimientos históricos. El primero fue la decisión del príncipe Vladimiro de Kiev, que el 8 de junio del año 988 ordenó arrojar solemnemente al río Dnepro la estatua de Perún, que era el principal dios pagano ruso, y ordenó al pueblo que fuera al río a ser bautizado. Esta decisión tenía dos razones. Primero, su alianza con el príncipe emperador, el emperador bizantino Basilio II, y con cuya hermana se había casado. Naturalmente, un pagano no podía casarse con la hermana de un emperador bizantino, y por otro lado la ortodoxia fue elegida porque a los rusos les daba un modelo idóneo de cristianización, un modelo que se había ensayado un siglo antes en Bulgaria. En el año 864 el Jan búlgaro Boris I se bautiza y consigue, él y su hijo Simeón I el Grande, un modelo de iglesia ortodoxa dependiente espiritualmente de Constantinopla, pero en el punto de vista disciplinario y todo independiente, con liturgia en lengua eslava, no una iglesia griega, sino una iglesia puramente eslava, eslavo-bizantina. Y entonces este modelo de iglesia ortodoxa es la que se traspasa a Rusia con una iglesia eslava, propiamente eslava, y es el modelo que ha seguido hasta nuestros días. Recordemos ahora unos datos históricos. La historia de la antigua Rus se inicia con la llegada de los vikingos o varegos a la llanura situada entre las cuencas del Dnieper y el Volga, habitada por tribus eslavas durante miles de años. Desde la fundación del primitivo estado en el siglo VIII hasta su consolidación por los zares, su vida estuvo jalonada por las invasiones y luchas intestinas. En medio de tantos avatares, la Iglesia rusa fue la única fuerza social coherente que mantuvo, a lo largo de los siglos, el espíritu de unidad y de identidad nacional de los fraccionados y muchas veces sometidos eslavos orientales. El pueblo ruso recibió el cristianismo en el año 988, bajo la dirección de su príncipe Vladimiro de Kiev, nieto de la santa princesa Olga. Tanto los nobles como el pueblo llano fueron bautizados con su príncipe en las orillas del río Dnieper. El proceso de cristianización duró aproximadamente un siglo. La decisión de Vladimiro de aceptar el cristianismo ortodoxo tuvo consecuencias insospechadas. El príncipe de Kiev ingresó en la familia de los reyes cristianos de la Edad Media, y por su matrimonio con una princesa bizantina pasó a ocupar un lugar en el grupo más importante de los príncipes de la época. Dependiente del Patriarcado de Constantinopla, guiada por arzobispos y obispos en su mayoría griegos, fue Rusia sintiéndose cada vez más enemiga de Roma y del mundo católico occidental, y más tarde, cuando en 1054 la Iglesia griega se separó totalmente de Roma, arrastró a Rusia con ella al cisma. Los repetidos intentos unionistas de los papas, sobre todo en los concilios de León en 1274 y de Florencia en 1439, fracasaron una vez más. Cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla en 1453 y cayó el imperio de Bizancio, la Iglesia ortodoxa rusa aprovechó el acontecimiento para difundir la idea de que Moscú debía convertirse en la tercera Roma y capital de la cristiandad. El pueblo ruso se declaró autocéfalo, esto es, independiente del Patriarcado de Constantinopla y plenamente autónomo. En el año 1589 nombraron patriarca al metropolitano de Moscú, pero en el siglo XVIII Pedro el Grande decretó la abolición del patriarcado y paralizó la Iglesia. 'Iglesia'. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia, pero que no se utiliza en la Iglesia. 'Iglesia' es una palabra que se utiliza en la Iglesia
Desde la proclamación del primer zar Iván el Terrible hasta el asesinato del último zar Nicolás II, el pueblo ruso arrastró durante 5 siglos una penosa existencia. Mientras en el resto de Europa se respiraban aires de libertad, Rusia siguió estancada en pleno régimen feudal. La Iglesia era una función más entre las funciones del Estado. Había una relación tan íntima entre la Iglesia ortodoxa y el zarismo que hasta se creyó que la Iglesia desaparecería al mismo tiempo que el Estado zarista. Pero no fue así, y aunque la religión cristiana ortodoxa quedó excluida de la oficialidad soviética tras el triunfo de la Revolución de 1917, sobrevivió durante 70 años a una sociedad proclamada oficialmente atea. El príncipe Sergei Obolensky, que es presidente de la nobleza rusa y secretario del Consejo del Arzobispado Ortodoxo. ¿Cómo definiría usted las relaciones entre la Iglesia y la monarquía en el contexto histórico ruso y eslavo? Yo pienso que se puede distinguir 2 grandes periodos en las relaciones entre la monarquía e Iglesia. El primer periodo, que va prácticamente hasta los finales del siglo XVII, el periodo de simbiosis entre la Iglesia y la monarquía. El metropolita, el patriarca, después era verdaderamente el consejero, el brazo derecho del zar. No puedo decirles más en este sentido, porque hubo periodos muy duros de relaciones entre ellos. Juan el Terrible, el metropolita que sufría el exilio, porque él se atrevió a oponerse a Juan el Terrible. El segundo periodo es el periodo de Pedro el Grande. Pedro el Grande puede ser una especie que ha hecho sus viajes al occidente y ha tomado el modelo del protestantismo. Él ha suprimido el patriarcado y ha creado el Santo Sínodo. El jefe del Santo Sínodo era un laico. Por eso, las relaciones no eran las mismas. La Iglesia era controlada un poco por el Estado. Yo podría decir la frase que acabo de escuchar diciendo que no hay que olvidar que el zar era ortodoxo. En el fondo, toda la sociedad era ortodoxa. Por eso, esta censura se manifestaba poco y en ciertas nominaciones del metropolita. En este sentido, se explica el gran duque Vladimir en unas declaraciones que nos ha hecho para este programa. Rusia, para mí, ha sido siempre una nación que ha crecido y que se ha desarrollado junto con la religión ortodoxa. Y considero que la religión ortodoxa es algo muy fundamental y que puede jugar un papel muy importante en el futuro también para Rusia y para ayudar a salir de esta situación tan difícil en la cual se encuentra ahora mismo. Completamos estas primeras intervenciones con un extracto de la ópera Boris Godunov.
Salustio Alvarado, ¿qué antecedentes, según usted, propiciaron el enfrentamiento entre la Iglesia católica o la Iglesia de Roma con la Iglesia ortodoxa? Bueno, ese enfrentamiento se puede resumir en 3 fechas, que son el año 1054, como ya se ha dicho, el cisma de Oriente. Entonces, bueno, pues Rusia se decanta por el Patriarcado de Constantinopla y naturalmente pues se enfrenta a Roma. La segunda fecha es el año 1439 con el Concilio de Florencia, que proclama precisamente la unión de Constantinopla con Roma. Entonces Moscú se declara contraria a esta unión. Es interesante el hecho de que el metropolita de Moscú, Isidoro, que había ido al Concilio de Florencia y que volvió en el año 1441 como cardenal nombrado por el Papa, fue detenido, desposeído y tuvo que huir a Polonia. Y la tercera fecha es el año 1595 con la unión de Brest, cuando una parte de la Iglesia de la antigua Rus, que estaba bajo el dominio polaco en esa época, todo lo que es Ucrania estaba bajo el dominio polaco, entonces acepta la unión con Roma. Es lo que se llama la Iglesia uniata. Los uniata es un término bastante despectivo, son los antiguos ortodoxos que reconocen la primacía de Roma. Es una iglesia de rito oriental, de las cosas, por ejemplo, ahí se permite el matrimonio de los sacerdotes, cosa que en la Iglesia católica de rito romano no se permite, y eso es una iniciativa que naturalmente no es aceptada en absoluto por el Patriarcado de Moscú, y entonces pues es la causa además actual del enfrentamiento. Isidro Palacios, que es escritor, a ver si hacemos un poco de diferencia, marcamos un poco de diferencias entre la Iglesia de Roma, la Iglesia ortodoxa, los protestantes, las iglesias orientales. Bien, las diferencias fundamentales se establecen, que además es lo que está en cuestión con la Iglesia, lo que los ortodoxos llaman la Iglesia latina. Son las diferencias esenciales que son justamente las que van a provocar el cisma y que, según los ortodoxos, tienen algo que ver con las innovaciones que, según los ortodoxos, los latinos no han tenido en cuenta la autoridad de los concilios. Concretamente hay 2 puntos esenciales. El primero es la primacía absoluta que la Iglesia latina reconoce, la primacía absoluta del papado de Roma. Los ortodoxos llegarán a reconocer una primacía de honor, pero nunca una autoridad absoluta como la Iglesia latina reconoce al Papa. Y el otro aspecto que realmente los diferencia y que produce y que afianza el cisma es la incorporación o el añadido por encima de la autoridad del concilio, concretamente el segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla, que había fijado muy claramente el credo. Entonces los latinos por su cuenta incorporan una palabra, y esto para los ortodoxos la palabra es concretamente filoque. Es una cuestión teológica importante, pero aquí no tenemos más motivo que citarlo. Que significa y del Hijo. Y del Hijo. Es la procesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según el credo aprobado por el Concilio Ecuménico, dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Los latinos incorporan además esta palabra filoque, es decir, y del Hijo. En ese sentido, se considera que la Iglesia latina, para los ortodoxos, unilateralmente incorporan esta palabra por encima de la autoridad del concilio, y esto es lo inaceptable. Pero desde un punto de vista puramente plástico, porque hay muchas diferencias, a mí me gustaría citar una que puede ver claramente un arco muy diferenciado de este aspecto. Si consideramos, por ejemplo, que la liturgia es el centro de la cristiandad, es, como decían los ortodoxos, el cielo en la tierra, vemos una diferencia de las 3 iglesias ante la actitud de esta celebración, de la Sagrada Liturgia. Por ejemplo, en las iglesias ortodoxas no existen bancos
para sentarse. O se está de pie o se está de rodillas, y de rodillas no de cualquier forma, sino justamente con la inclinación de posternarse con la cabeza para dar en el suelo. Es decir, en una postura de humildad absoluta. Y, por ejemplo, el aspecto humano, el de las homilías, no existe prácticamente, realmente no hay. Mientras que en la Iglesia latina existe una posición más intermedia. Existe la posición de los bancos en la iglesia, se está sentado, se está de pie y se está de rodillas, pero al mismo tiempo el elemento humano se incorpora de una forma concluyente. La homilía cada vez dura más tiempo en relación con el sacrificio eucarístico. Eso es importante. Y por último, el aspecto protestante, en donde realmente la celebración se ha convertido en un parlamento donde casi toda la celebración está sentado, y es en realidad una homilía permanente. Y eso es creo que bastante plástico en cuanto a la relación de esas tres diferencias importantes. Vamos a hacer ahora una pregunta avanzando un poco la historia. Dmitry Stolypin, ¿en qué situación se encontraba Rusia en vísperas de la Revolución Soviética? En una situación que podríamos esquematizar de una manera siguiente. Un florecimiento o preflorecimiento económico en el comienzo, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por ejemplo, Sergio Witte, que hasta 1903 ha dicho que ha sido un superministro en la esfera de los transportes, comunicaciones, economía y finanzas. Y de una manera formidable él ha estabilizado la divisa rusa y ha dado un verdadero progreso a los transportes. Él ha multiplicado por 2 las líneas, el ferrocarriles, y ha construido el Transsiberia de uno. Y él ha dirigido esta idea de San Petersburgo hasta Vladivostok, Extremo Oriente, un aspecto. Y él ha sido el autor, él ha inspirado, podríamos decir, el manifiesto de 1905, por el cual Rusia, no hay que olvidarlo, que ha sido una autocracia, pero una monarquía constitucional, no hay que olvidarlo. Y al lado de todo esto, dándole un esquema, un vistazo panorámico, ustedes tienen una burocracia, como diría yo, consciente, pero eficiente. Al mismo tiempo había revolucionarios. Lenin ha dicho, nos hacen falta revolucionarios profesionales. Y al mismo tiempo tienen ustedes una clase cultivada de los terratenientes, que son en algunas, como diría yo, un poco tocados por inmovilismo. En este periodo un poco hay una guerra ruso-japonesa que es un fracaso terrible para Rusia y que ha sido un elemento de la revolución, que ha alimentado la revolución. Y el segundo punto del que quería yo hablar, una revolución que todos nosotros sabemos en algunos eslóganes que quieren aplicarse a los eslabones más débiles, y es la condición y situación de los campesinados. Posiblemente vamos a hablar después que hay una segunda figura reconocida por muchos historiadores, una figura es Pedro Stolypin, que ha dado, que se ha inclinado particularmente a la situación del campesinado. Ahondemos, pues, en estas circunstancias históricas. Después del triunfo de la Revolución de Octubre, los primeros actos del gobierno bolchevique en noviembre de 1917 son fulminantes. Se multiplican en pocas semanas los decretos que supondrán un cambio radical para la sociedad rusa, en el aspecto de la paz, de la ley agraria, del control obrero de la industria, de la nacionalización de la banca, y que también afectarán a la Iglesia.
Se suprimen todos sus privilegios y se le quita toda la red de escuelas para eclesiásticos. La nueva Constitución proclama la separación entre Iglesia y Estado. Los monasterios fueron confiscados y se transforman en cualquier cosa que las autoridades consideraran más necesarias para el pueblo. Una piscina, cines, museos de ateísmo, colegios, gimnasios. Para muchos edificios, despojados de todas sus riquezas inmobiliarios, significará la ruina. Así se dispersa un patrimonio enorme de obras de arte, iconos, objetos de culto, ornamentos, evangeliarios y libros sagrados. La enseñanza de la religión a los niños, la propaganda religiosa y la beneficencia quedaron prohibidas. El Estado, representado en el Consejo para Asuntos de la Religión, se reservaba la última palabra en la apertura de nuevas parroquias. El Código Penal castigaba la enseñanza de la religión y las actividades de propaganda religiosa, con penas de hasta 5 años de confinamiento, e incluso el mismo patriarca Tijó, jefe espiritual de los ortodoxos rusos, fue detenido y encarcelado por Stalin en 1922. Solo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Stalin permitió a la Iglesia un respiro, cuando tuvo que apelar a la religión para vencer al ejército alemán. Sin embargo, la presencia de la espiritualidad, incluso en la vida pública, no ha desaparecido nunca. Y esta espiritualidad latente empezó a disfrutar de un renacimiento bajo Gorbachov. Su política aperturista alcanzó también a la Iglesia. Se empezó la restauración de los templos y volvió a florecer el arte religioso. En 1988 se conmemoró con toda solemnidad el milenario de la Iglesia Ortodoxa rusa en el monasterio de Danilov. En ese mismo año se bautizaron 1 millón de personas en Rusia y tan solo 2 años después esa cifra se duplicó. Una nueva ley de libertad de conciencia puso fin a las restricciones religiosas y han permitido iniciar las actividades de caridad. Aunque solo una pequeña parte de la población rusa, fundamentalmente mujeres de edad, acude a la Iglesia regularmente, la mayoría de los rusos dirá que sus raíces están en la ortodoxia. Los popes fueron prudentes a la hora de bendecir el fin del comunismo. Esperaron que fracasara el golpe de Estado del pasado agosto. Este fracaso supuso la aceleración de un proceso imparable que desmembró a la antigua ex Unión Soviética y terminó con más de 70 años de régimen dictatorial. En la actualidad, la religión está de moda en Rusia. La Iglesia es un símbolo nacional de primer orden. Y este protagonismo es aprovechado por las autoridades eclesiásticas para recuperar el tiempo perdido y reclamar mayor presencia en la nueva sociedad rusa. También nos acompaña esta noche el conde Vladimir Landorf, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo vivieron los creyentes cristianos ortodoxos en el interior de Rusia durante toda la época del Estado soviético? Muy mal, muy mal. La secuencia que nuestros telespectadores acaban de ver solo da una mínima idea de lo que les ha ocurrido. Dicen que efectivamente la propaganda religiosa, es decir, hablar de Dios a cualquier persona, estaba en el Código Penal y se castigaba con hasta 5 años, pero estos 5 años se aplicaban. Y 5 años en un campo de concentración de Stalin equivalía generalmente a una condena de muerte. De esos campos, pocos volvían. Se empezó desde los primeros meses de la Revolución a fusilar obispos, arzobispos, metropolitanos, sacerdotes simples, laicos, miembros de consejos parroquiales, de asociaciones benéficas, etcétera, etcétera, para erradicar todo vestigio de la fe ortodoxa. Y luego a partir de ahí se siguió pues hasta llegar a los simples fieles. Sufrieron martirio por la fe, nada de connotaciones políticas, no, simplemente por ser cristianos, ortodoxos, católicos, protestantes, tocó a todos. Luego después en una segunda etapa les tocó también a los musulmanes, a los judíos también, por supuesto,
millones de personas. Fue una persecución religiosa mucho más cruel todavía que las que conocemos de Diocleciano o del Imperio Romano, en pleno siglo XX. Si ustedes quieren, no hay hablar un poco cómo en la emigración se ha formado la emigración, que ha sido una de las emigraciones más importantes en el comienzo del siglo, porque ha tocado a 1,5 millones de gente, la élite intelectual, historiadores, filósofos, teólogos, se han encontrado, músicos, se han encontrado en la emigración. Esta élite intelectual rusas principalmente, la iglesia, una fuerza, y la cultura, estas dos principales corrientes. La iglesia estaba en cada rincón donde había rusos, esta espiritualidad que han sabido conservar la inmigración rusa. Yo pienso que es enormemente útil para la nueva Rusia, porque esta inmigración, que tiene escritores, historiadores, ha publicado muchísimas cosas. Todos estos libros fueron publicados en una cantidad de ejemplares muy relativamente pocos, y ahora se consideran en Rusia como obras de primera importancia. Son leídos y comprendidos, y pienso que dentro de poco van a ser publicados o reeditados las obras muy importantes. Por eso yo pienso que la inmigración supo conservar la espiritualidad y puede transmitirla a la nueva Rusia. Vladimir Landorf, ¿añadiría algo sobre el papel que juegan los exiliados? Y que han jugado, como ha dicho el príncipe. Bueno, es difícil imaginarse el grado de aislamiento espiritual, cultural, intelectual, al cual el régimen sometió al pueblo ruso. Piensen que todas las editoriales existentes en el país eran propiedad del Estado y solo editaban obras encargadas por el Estado en función de sus intereses. Es decir, en última instancia, propaganda del régimen. Y no se editaba otra cosa alguna. Un detalle, no se ha editado la Biblia en Rusia en los 70 años de régimen, hasta ahora últimamente. Bien, entonces nosotros los emigrados hicimos lo que pudimos para romper este aislamiento. Como dijo el príncipe, editamos todo lo que pudimos, con las tiradas que podíamos, claro. Y también montamos organizaciones legales en Occidente, clandestinas en la Unión Soviética, que se encargaban de que estas obras, libros, revistas, etcétera, pasaran la frontera. Una frontera en la cual los libros eran más perseguidos que la droga, porque para el régimen suponían un peligro mayor. Le preguntamos al gran duque Vladimir qué enseñanza más significativa extraía de la historia y de los acontecimientos históricos rusos. Nos contestó: para mí, lo más importante, creo yo, como dice usted muy bien, como enseñanza, es que el pueblo ruso tiene una paciencia enorme. Tenía casi, desgraciadamente, demasiado grande. Y por eso ha podido aguantar tanto tiempo todo lo que le ha ocurrido durante los años del comunismo. Y creo que ese es el factor más importante del carácter de nuestro pueblo. La paciencia. Sí. Dmitry Stolypin, ¿qué papel puede jugar Rusia en la Europa que se está formando?
Es una pregunta a la cual es muy difícil contestar, porque nosotros nos encontramos en una etapa de transición, pero lo que es muy importante es que Rusia actualmente produce el sentimiento de encontrar las fuerzas para desarrollar su futuro en el redescubrimiento de su pasado, de la gente que tiene una experiencia positiva. Por eso habrá unos vínculos, habrá algo que se prepara para el futuro, que se presente como algo de una manera muy esperanzadora. Sobre el papel a jugar de Europa, en Europa, de Rusia, y qué deben hacer los rusos, también nos contestó el duque Vladimir. Creo yo que de todas formas, después de la desaparición del comunismo, que todo este territorio grande que era nuestro imperio y nuestro país, y también hasta últimamente la Unión Soviética, puede ayudar muchísimo a Europa una vez que habrá tenido una forma de gobierno normal, porque tiene unos recursos muy importantes que estarían entonces a la disposición de la Europa entera. Actualmente, cuando la situación es tan difícil y hay tantos problemas que surgen delante de nuestra patria, lo más importante, sin duda alguna, es la colaboración de todos los rusos, tanto dentro del país como fuera de él, para ayudarse mutuamente a llegar a conseguir que el país recobra una situación normal y una vida normal dentro de este mundo. ¿Qué sentido simbólico puede tener, por lo menos simbólico, puede tener el zarismo en toda esa transformación? Bueno, tiene un sentido simbólico muy importante porque yo creo la figura del zar, viendo desde que se produce el acontecimiento trágico de su muerte con su familia y todo el martirio del pueblo cristiano ruso hasta nuestros días, hay verdaderamente una trayectoria que entronca con las profecías que por aquellos días empezaron a surgir. Y esto hace que el zar Nicolás II esté dentro, digamos, de la idea de los reyes míticos que murieron un día y que, según la tradición, volverán al final de los tiempos con el retorno de Cristo. Ahí está Arturo, Carlomagno, el rey don Sebastián, entronca en esa tradición. Por la época en la que el zar Nicolás II estaba en Ekaterimburgo con su familia pasando el cautiverio, una aldeana que entonces servía en la casa Ipatiev, donde estaban prisioneros, sin embargo, veía a la familia imperial bastante apocada y sin embargo soñaba con ellos, ella cuenta, y les veía sobre todo al zar aureolados, rodeados de una aureola, con vestidos resplandecientes, con las flores cayendo del cielo. En realidad veía al zar como un gigante, es decir, con una proyección sagrada importante. Por otro lado, existían las profecías, incluso ya en el año 23, por ejemplo, cuenta un autor que se encuentra con un leñador en plena taiga siberiana y le dice que después de aquella enfermedad que están padeciendo, el zar muy piadoso retornará, vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos, provisto, imbuido de un gran poder que Dios le habrá dado. Esto, curiosamente, pues en esos tiempos puede parecer una exageración, pero cuando en la actualidad vemos que la Iglesia Ortodoxa en el año concretamente 1981 canoniza al zar y justamente le presenta de esta manera, es como esa aldeana estaba viendo al zar, aquel zar apocado, anodadado, humilde y abatido, y sin embargo le veía en esta posición de retorno, que curiosamente en el año 89 el patriarca Alexis
en San Petersburgo, poco antes de tomar posesión, en la recién abierta iglesia de San Isaac el Sirio, hace pública una mención que esa declaración, ese reconocimiento de la santidad del zar, de su familia y de todos los mártires de la revolución hecha por la Iglesia Ortodoxa en el exilio, él lo va a reconocer. Claro, todos sabemos que en realidad la venida del zar en esta forma, cuando sabemos lo que significa un icono en la Iglesia Ortodoxa, que está en el centro de las veneraciones, en realidad es una alusión no solo simbólica, sino real, de la presencia, del retorno del zar en su sentido central. Alexander Dugin estaba hablando ahora de los iconos. ¿Qué significa para la ortodoxia el icono? Sí, hay que decir que nuestra tradición ortodoxa es la tradición particular, porque no fue propiamente la tradición que fue instaurada en lugar del paganismo, pero ha dado la posibilidad de expresarse de muchas cosas del paganismo eslavo precristiano. Y por esto muchas cosas en iconas rusas, en el estilo de las iconas, en los subjetos de los iconas, en los motivos, escenas, repiten la idea, los mitos paganos. Yo puedo citar las cosas muy interesantes, que por ejemplo, dos primeros santos rusos propiamente canonizados por la Iglesia Ortodoxa fueron Boris y Gleb. Pero estos dos santos rusos están representados siempre en los iconos, uno con barba y otro sin barba. Y significa propiamente el antiguo rito mitológico pagano del solsticio del invierno, porque el hombre con barba significaba el viejo año, pero el otro el nuevo año. Y por esto yo pienso que la tradición ortodoxa, propiamente dicho, está muy pagana en algún sentido positivo, porque ha recogido todos los ritos, todos los mitos de la tradición eslava euroasiática precristiana. Y por esto yo pienso que en este sentido la tradición ortodoxa tiene una dimensión muy profunda que va mucho más lejano que propiamente el cristianismo ideológico, yo diría. Isidro Palacios ha hablado de ritos diferentes o diferencias en los ritos. Comprobémoslo en esta liturgia, en estos actos litúrgicos que les ofrecemos. La piedad litúrgica es, en general, un rasgo típico de la vida espiritual de la ortodoxia rusa, y los fieles son particularmente sensibles al estilo de estas celebraciones. En la Iglesia Ortodoxa, la liturgia y el culto es el centro de la vida religiosa. La Santa Misa de rito ruso es de una gran belleza ritual y está llena de símbolos. El sacerdote entra en la iglesia, ora ante el iconostasio y va a la sacristía para revestirse con ornamentos sagrados. La misa comienza con la solemne oración inicial. El sacerdote eleva 3 veces los brazos y hace 3 inclinaciones mientras se santigua. Sigue la cruz con el evangeliario, la gran letanía, otras 2 pequeñas y la entrada con el evangeliario. Después de la epístola leída por el ayudante y del evangelio cantado por el sacerdote, se cierra la puerta real. Posteriormente, se abre tras las letanías que conducen a la entrada de los dones. Después de la bendición a los fieles, se cierra nuevamente. La puerta real es normalmente baja, artísticamente decorada y permite una relativa vista al altar. La postura oracional del sacerdote es de pie, con las manos caídas debajo de la casulla. Solo en 3 oraciones se eleva las manos. La inclinación, santiguándose, se repite frecuentemente. No existe la genuflexión. El sacerdote solo se arrodilla para rezar el Padre Nuestro los días entre semana. Cuando el sacerdote reza el credo, agita el paño del cáliz arriba y abajo, sosteniéndolo sobre los brazos hasta las palabras,
y el Espíritu Santo. Al finalizar el prefacio, hace la señal de la cruz sobre la patena, dobla el arco, se santigua con él, lo besa y lo pone al lado del altar. La acción eucarística empieza con una letanía y el Padre Nuestro. El celebrante reza con la cabeza inclinada la oración de la imposición de las manos y la oración preparatoria de la elevación de la hostia, a la que siguen la fracción, la mezcla de las especies, la infusión de unas gotas de agua caliente y la comunión del sacerdote. Después de la comunión de los fieles, el sacerdote lleva el cáliz al altar. Siguen la letanía de acción de gracias, la oración bendicional ante la puerta real y la bendición final. En la mesa el sacerdote consume el resto de las sagradas especies y termina su acción de gracias. Todo este ritual corresponde a la liturgia de San Crisóstomo, pero también existe la de San Basilio y la de los dones presantificados. En lo bueno y en lo malo, la Iglesia Ortodoxa rusa ha estado siempre de parte del pueblo ruso, con quien ha compartido los problemas morales, culturales y políticos. Alexander Dugin, ¿y qué papel representa para el espíritu ruso Siberia? Sí, pero es la cuestión muy importante porque según la mística rusa, la mística ortodoxa, la Siberia representa el papel propiamente dicho escatológico en el contexto de nuestra tradición ortodoxa. Se habla la gente que la Siberia será la tierra casi del paraíso futuro, sería el centro de un renacimiento de la fe ortodoxa, propiamente dicho, y hay muchas profecías que circulan entre la gente ortodoxa. A veces esto da la impresión del misticismo popular, pero siempre se habla que la Siberia tiene el papel muy importante en el desarrollo de los acontecimientos propiamente dicho escatológicos y vinculados con el fin del mundo. Alguna gente dice, por ejemplo, que desde Siberia debe aparecer el salvador de la Rusia, de nuestro imperio que ahora se desagrega, que se destruye. Y por esto yo pienso que en el futuro, en nuestro contexto de la religión ortodoxa, de la espiritualidad rusa, la Siberia debe juzgar el papel muy importante, escatológico, y puede ser muy importante no solamente para la Rusia, pero también para todo el mundo, para todo nuestro continente. Para nuestro continente. Es que hablando de profecías, aquí en la mesa tenemos un estudioso de las profecías de Fátima, que es Isidro Palacios, y que me ha comentado en varias ocasiones el tema de Fátima. Sí, efectivamente, eso es muy importante, porque el año en que Fátima se aparece en el otro extremo de Eurasia es justamente 1917, cuando se desencadena la Revolución Rusa. Y cuando triunfa la Revolución de Octubre, propiamente soviética, de ese año, en 1917, justamente se produce la última aparición, la despedida de la Virgen de Fátima. Es la Virgen de Fátima la que pide insistentemente en su segundo secreto muy conocido de Fátima, la consagración de Rusia, se la pide a Lucía que se la transmita a los papas. Evidentemente se ha querido ver en esto pues una condena del comunismo. Eso es una interpretación bastante exterior del problema. También en Rusia se ha interpretado esa petición como un subterfugio de la Iglesia Latina para hacer presentar a la Virgen que indicaba que los ortodoxos volvieran al seno de la Iglesia Latina. En realidad esto no ha sido así. Como se ha visto posteriormente y en el sentido esotérico que tenía aquella expresión, en realidad la Virgen de Fátima estaba pidiendo la consagración de un mártir que, como tiene el sentido iniciático de la muerte y posterior resurrección, de un mártir que tendría mucho que decir al final de los tiempos, es decir, una misión escatológica. No hay que olvidar que la Virgen es la señal del Apocalipsis, la última señal que se aparece en el sexto día de la semana previa a la resurrección. Y esta, por supuesto, misión que acaso tenga Rusia,
Pues nos lo indica un poco las palabras de Solzhenitsyn, por ejemplo, cuando dice que Rusia ha abierto para el mundo el infierno y acaso sea Rusia también la encargada en el final de los tiempos de cerrar estas puertas abiertas del infierno. Concretamente, el propio Solzhenitsyn dice que la capacidad de reacción de Occidente está viciada porque en realidad sumidos en su actitud de comodidad y de entrega al materialismo, prácticamente no puede resurgir de ahí nada, y él dice que para la historia Rusia precisamente es un país clave porque nace del martirio, del cincel y del yunque, donde se forjan realmente las resurrecciones. Y, por supuesto, ¿acaso eso tenga algo que ver con la profecía de Dostoyevsky, donde indica a Rusia como una suerte de barbarie en el sentido positivo del término, barbarie cristiana que puede recristianizar al mundo y concretamente a este occidente decadente? Esto, Vladimir Landorf, acabaremos entonces, por las palabras que están diciendo, escuchando la palabra trascendente y trascendencia venida de Rusia. Pues, miren una cosa, Rusia ahora es un país con problemas inmensos. Para empezar, está en un nivel de supervivencia. Así como suena, el problema para la gente es encontrar de comer. Una ignorancia religiosa supina. Como ha dicho muy bien Salustio, 70 años de un régimen así se pagan. Y sin embargo, miren una cosa. ¿Qué les diré? Ahora, recientemente, estos últimos días, en Barcelona, nos ha aparecido un grupo de rock ruso. Un grupo de rockeros rusos, por cierto, muy buenos, que ahora están cantando en una sala de fiestas en Barcelona. Pues bien, vinieron a misa, a una pequeña parroquia ortodoxa que tenemos en Barcelona. El segundo día los invitamos al coro y cantaron uno de los cánticos de la misa en ruso a 4 voces. Quedó precioso. Las señoras en misa: oye, ¿que son monjes? No, son rockeros. Imagínense. Bueno, pues yo les digo, un país donde los rockeros van a misa y cantan música bizantina a 4 voces, no es un país normal en nuestro sentido occidental de entender la normalidad. Como lección de historia, casi se podría decir que los hombres pasan, las culturas se transforman, y aunque sea a través del rock, lo que es cierto es que la tradición no muere. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.